Hola, ¿flotar o no flotar? Esta es la cuestión. Bueno, pues en este vídeo vamos a explicar por qué hay cosas que flotan, por qué hay cosas que no flotan, y de paso vamos a contar cosas muy interesantes relacionadas con globos aerostáticos, relacionadas con barcos, relacionadas con icebergs. Incluso vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer las personas si en el agua queremos flotar, ¿no? Y todo esto además lo vamos a hacer sin utilizar ni una sola fórmula, mediante dibujos, y eso sí, pensando y teniendo ideas interesantes. Así que vamos a ello. ¿Por qué flotan los cuerpos? Bueno, pues la mayoría de las personas en principio siempre hemos pensado que flotan los cuerpos en función de si son pesados o si son ligeros. Y los cuerpos pesados se hunden y los ligeros flotan. Bueno, pero entonces eso nos plantea algunas cuestiones ya de entrada, porque ahí lo que tenéis son dos objetos que prácticamente pesan lo mismo, un corcho de una botella y una moneda. Pesan lo mismo, uno flota y otro no. ¿Por qué sucede eso? Si realmente dependiera del peso del objeto, pues los dos deberían flotar o los dos deberían hundirse, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay casos más espectaculares, que hay pocas cosas más pesadas que un transatlántico, ¿verdad? Bueno, pues un transatlántico flota en el agua. Así que alguien tendrá que explicar por qué sucede esto. Desde luego no es porque los cuerpos pesados floten o cuerpos pesados se hundan y los ligeros floten, sino hay algo más. Bueno, planteemos una segunda hipótesis. Quizá es porque depende de la densidad, ¿no? Sí que es cierto, que lo hemos visto antes, que estos dos objetos, aunque tienen exactamente la misma masa, más o menos, sí que es cierto que el corcho ocupa más volumen, así que tiene una densidad más baja, mientras que la moneda ocupa menos volumen y tiene una densidad más elevada. Y de esa manera podríamos explicar por qué la moneda, al ser más densa, se hunde y el corcho, al ser menos denso, flota. Pero claro, esto nos plantea alguna cuestión, y es que nos podemos encontrar con que un objeto metálico como una tuerca lo podemos encontrar flotando. Sí, este líquido es un líquido especial, no es agua, este líquido es mercurio y sí, una tuerca metálica pues se puede hundir en el agua, pero va a flotar en mercurio. Y no es porque la tuerca sea ligera, porque realmente aquí lo que estáis viendo, aunque no se ve muy bien, es nada menos que un yunque, a lo mejor de una masa de 100 kilos, flotando encima de una piscinita de mercurio. Así que no es tan sencillo. O sea, sí que es cierto que los cuerpos densos tienen más tendencia a hundirse, pero hace falta algo más. Depende de la flotabilidad de algún otro factor. Y bueno, si sabemos un poquito de física, o nos acordamos de cosas que nos han contado cuando estudiábamos siendo muy jóvenes, nos acordaremos del principio de Arquímedes, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues flotan o no flotan dependiendo del empuje de Arquímedes. Bueno, pues vamos a recordar qué dijo Arquímedes. Bueno, pues Arquímedes es este señor tan divertido que tenéis aquí. Es uno de los mayores sabios que ha habido en la historia de la humanidad. Vivió en el siglo III a.C. y aparte de que era un gran físico, pues quizá 2000 años antes de Newton, para que nos hagamos una idea de lo avanzado que eran sus pensamientos, ¿no? Era un físico, un grandísimo matemático, grandísimo ingeniero y además una persona de muy fuertes convicciones. De hecho, bueno, pues fue asesinado por unos soldados romanos. Bueno, pero antes nos dejó escenas tan divertidas como esta famosa escena de la bañera, en la que, bueno, el hombre estaba pensando en sus cosas y al sumergirse en la bañera, pues ahora veréis por qué se le ocurrió una gran idea y dijo esa famosísima frase de Eureka, ¿no? Bueno, pues ¿qué fue cómo interpretó Arquímedes que las cosas podían flotar o no podían flotar? Pues dijo una frase muy grandilocuente que es esta, ¿no? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de fluido desalojado. Bueno, es una frase muy grande, pero hay que entenderla. Lo que está diciendo Arquímedes es que todos los cuerpos sumergidos en líquidos experimentan una fuerza hacia arriba y esa fuerza es igual a lo que pesa el volumen de líquido que desaloja. Y por eso el agua que ha desalojado el señor Arquímedes en esta bañera pues tiene que ver con ese empuje que le experimenta. Vamos a ver un poquito más despacio en esta otra imagen. Aquí tenemos a Arquímedes dispuesto a darse su baño con su patito de goma y bueno, pues cuando se mete en la bañera pues ocurre este desastre que vemos aquí, ¿no? Me hace gracia pensar que acabo de decir que Arquímedes era un tipo muy listo y desde luego pues era listo para algunas cosas. Cualquiera puede saber que si te metes en la bañera y la bañera está llena, se te va a salir el agua. Pero de este pequeño error, pues Arquímedes pensó algo muy sencillo y muy importante. Y es que ¿cuánta agua se va a salir de la bañera? Se va a salir la cantidad de agua que coincide exactamente con el volumen del propio Arquímedes o del objeto que estemos sumergiendo ahí. O dicho de otra manera, si queremos medir el volumen de un objeto irregular, como una piedra, pues lo sumergimos en agua y todo lo que suba al nivel del agua, ese es el volumen que ocupa la piedra. Bueno, pero relacionémoslo con lo que dice Arquímedes. El empuje que experimenta esa piedra es igual al peso del líquido que desaloja. Esto se puede medir todavía mejor. Aquí tenéis un recipiente que tiene ahí una salida para que justamente cuando metamos la piedra adentro, todo el líquido que desaloje la piedra, pues no va a subir el nivel, sino que directamente se va a derramar al segundo recipiente. Así que, ¿cuánto vale el empuje que va a experimentar esa roca? Pues es igual a lo que pese el líquido que se ha guardado en ese recipiente que tenemos ahí a la derecha. ¿Y cuánto pesa ese líquido?
Pues cuidado, porque depende del líquido que sea. Si es agua, podemos saber lo que va a pesar ese líquido y sabremos cuánto vale el empuje, pero si es un líquido que tiene más densidad, como ocurre antes con el mercurio, pues claro, ese mismo volumen de fluido desalojado va a generar un empuje mayor. De manera que los líquidos pesados, los líquidos muy densos, van a generar empujes grandes. Bueno, pues esta es la tabla, ¿no? De los líquidos más densos que podemos conocer es el mercurio, el agua con sal, que es el agua de mar básicamente, el agua pura, el aceite, que es menos denso que el agua, cuidado porque a veces pensamos que al ser más viscoso puede ser más denso, pues no, es menos denso que el agua, de hecho ya sabéis que el aceite se queda por encima, lo mismo sucede por ejemplo con el petróleo o con la gasolina, que siempre se quedan por encima del nivel del agua, aunque siendo más viscosos, ¿vale? Bueno, pues entonces ya sabemos que el empuje depende del fluido en el que se encuentra y eso nos va a permitir entender muchas cosas, ¿no? Bueno, pues claro, si siempre va a haber un empuje, pues entonces todo debería flotar. Sí, nos falta un ingrediente clave. Y es que el hecho de que las cosas floten o no floten depende del empuje, que es lo que hace que la fuerza que va para arriba, pero no podemos olvidar el otro peso, la otra fuerza importante que es el peso de los objetos. Así que todo depende del balance entre el peso y el empuje. Y aquí en esta figurita yo creo que lo vais a entender muy bien. Aquí tenemos dos esferas, una me la puedo imaginar que es de acero y la otra de madera. ¿Cuál de las dos genera más empuje? A ver, las dos están sumergidas en el mismo líquido y las dos tienen el mismo volumen. Las dos, el peso del volumen desalojado es el mismo para las dos. Así que la flecha verde, que representa el empuje, es la misma para las dos esferas. ¿Qué es lo que hace que la bola de hierro se hunda en el agua y la bola de madera ascienda en el agua? Pues vale, tiene el mismo empuje, pero es que el peso es distinto. El peso de la bola de hierro es mayor que el empuje, mientras que el peso de la bola de madera es menor que el empuje. Y eso hace que la bola de madera flote hacia arriba. Así que las cosas flotan o no flotan dependiendo del balance entre el peso y el empuje. Y bueno, aquí sucede otra cosa que también es clave para que los barcos sirvan para algo, y es que cuando el objeto llega a la superficie, lo que hace es emerger una parte de esa bola de madera, de manera que aquí el empuje sí que ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido aquí el empuje? Pues porque la parte sumergida de la bola ya no es toda. Antes estaba toda la bola sumergida y generaba un empuje más grande, pero cuando se sumerge parcialmente la bola, el empuje que genera es más pequeño. Así que, ¿hasta cuánto sube esa bolita? Pues hasta que consiga equilibrar el empuje con el peso, y ahí ya se quedaría más o menos estática. Y eso es lo que sucede con los barcos y con todas las cosas que flotan en la superficie. Bueno, pues la suerte que tenemos es que este balance entre el peso y el empuje pues es mucho más sencillo de hacer de lo que parece, porque al final todo se resume en comparar las densidades, la densidad del cuerpo con la densidad del fluido en la que se encuentra. Y la cosa es así de sencilla. Siempre que la densidad del cuerpo sea mayor que la densidad del fluido, el cuerpo se va a hundir, y siempre que la densidad del cuerpo sea menor que la densidad del fluido, entonces el cuerpo va a flotar. Así que esto nos va a permitir entender todas las cosas extrañas que antes hemos visto, ¿no? Vamos a revisar por aquí alguna. Por ejemplo, aquí para el caso de la tuerca, el acero o el hierro tiene una densidad elevada, pero claro, el mercurio tiene una densidad mayor todavía. Así que de esa forma la tuerca aquí en el mercurio sí que va a flotar. Pero claro, todavía tenemos que explicar por qué flotan los transatlánticos o los barcos hechos de acero. Si está hecho de acero, ¿cómo es posible que flote dentro del agua? Bueno, pues sí, un barco está hecho de acero, pero si me dijeran qué es lo que tiene dentro, yo diría que no tiene acero. Lo que tiene fundamentalmente un barco dentro es aire. Los barcos están huecos. Si diéramos un corte, pues sí, tendría su chapa alrededor, configurando el barco y toda la estructura de acero del barco, pero desde luego lo que hay dentro es aire. Así que si tuviéramos que valorar cuál es la densidad del cuerpo, cuál es la densidad del transatlántico, no es la densidad de todo el acero, eso sería si fuera de acero macizo. Pero habría que promediar entre el acero por un lado y el aire que tiene dentro, pues sí, el balance de los barcos, si están bien hechos, es que la densidad promedio del barco es menor que la densidad del agua y por eso los barcos flotan. En un submarino se busca otra cosa, ¿verdad? Se busca una densidad que pueda ser a veces mayor que la del agua para que el submarino se pueda sumergir, o que a veces sea inferior a la del agua para que el submarino pueda emerger, ¿no? Y eso se consigue mediante unos tanques de lastre de agua que tienen su interior que se llenan o que se vacían, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que sucede con los barcos de acero, que es que realmente están más llenos de aire que de acero, ¿no? Y esto también permite explicar una curiosidad que no sé si conocíais, y es que la mayoría de las rocas se hunden en el agua, pero hay una en particular que no se hunde, que flota en el agua. Esa es una roca volcánica, se llama pumita, bueno, casi todo el mundo la conoce como piedra pómez,
Y es una piedra, es una roca, que realmente lo que le ocurre es que, algo parecido a lo del transatlántico, y es que está, por su origen, está llena de burbujitas de aire, y esas pequeñas cavidades que rellenan toda la roca, pues hace que realmente la densidad de la roca sea menor que la que sería una roca si fuera maciza. Así que hay rocas, que esa es la excepción, que debido a ese rellenado que tienen de aire por dentro, pueden llegar incluso a flotar en el agua, ¿vale? Bueno, más cuestiones. Quizá esta es la imagen que tenemos clásica de un transatlántico, pero este es exactamente el mismo transatlántico. Concretamente, este es el Windsor número 5, que es uno de los mayores transatlánticos que se han construido. Tiene 330 metros de eslora, de longitud, más de 3 campos de fútbol, transporta 300.000 toneladas de petróleo. ¿Y qué es lo que ocurre entre esta foto y en esta otra foto? Bueno, pues sí, aquí parece que se va a hundir, pero no. Este es el funcionamiento normal de este transatlántico cuando está lleno de crudo, lleno de petróleo. Y cuando está vacío, pues le pasa esto. Y incluso se ve la forma del casco, que es una forma como bastante peculiar. Bueno, pues esta situación nos permite incluso predecir cómo de cargado está un barco, y por eso la mayoría de los barcos de carga pues tienen una especie de escala graduada en el casco, para que simplemente viendo por dónde llega la línea de flotación del agua, pues uno puede saber hasta qué punto el barco está muy cargado o poco cargado. Incluso aquí, esta línea que veis aquí, o que se ve un poco, es realmente la misma línea que tienen ese barco y otros barcos, precisamente para poder valorar simplemente por inspección de esa línea, donde va la línea de flotación, se puede saber el grado de carga que tiene el barco. Y esto incluso sirve para fabricar un juguete, bueno, un dispositivo muy útil, que es el densímetro. Un densímetro es una especie de vara graduada que se sumerge dentro de un líquido, y en función de dónde cae la línea de flotación de esa vara graduada, que va a flotar, pero va a flotar a una altura mayor o menor, pues se puede saber en este caso la densidad del líquido en la que se han sumergido. Y esto, por ejemplo, sí, eso es una jarra de cerveza, se emplea para saber la cantidad de alcohol que tiene una bebida alcohólica, porque como el alcohol tiene menor densidad, pues en función de la densidad que sale, pues se puede saber cuánto porcentaje de alcohol tiene, ¿vale? Y se emplea pues para controlar la fermentación de algunas bebidas alcohólicas. Así que ese dispositivo es como la línea de flotación que nos permite saber el grado de carga de una nave, de un barco. Y claro, esta es la fotografía de antes. Esto sería un transatlántico en el que vemos que aquí que la mayor parte del barco es lo que no se ve, está sumergida. Y esto nos tiene que recordar sí o sí a lo que ocurre con los icebergs. En un iceberg, pues todos sabemos que la mayor parte del iceberg está sumergida y solamente emerge una pequeña parte. Bueno, entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué flota un iceberg? Un iceberg está hecho de hielo, el hielo es agua y el agua flota en el agua. Bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque quizá todos sabemos que el hielo, cuando se forma, decimos a veces que se hincha. Eso significa que la misma cantidad de agua, cuando se congela, si se hincha, es que ocupa un volumen mayor. La misma cantidad de agua en un volumen mayor significa que tiene menor densidad. Y si tiene menos densidad, el hielo siempre va a flotar encima del agua. O dicho de otra manera, las moléculas de agua están peor empaquetadas cuando están en formato hielo que cuando están en formato agua. Y eso es una cosa poco común en la naturaleza, sucede con el agua. Y esto hace que se formen icebergs o que la superficie de las aguas siempre se congele por la parte de arriba. Otra cuestión es exactamente esta visión que tenemos de los icebergs, pues cómo se relaciona con algunas cuestiones, ¿no? Incluso seguro que conocéis esa metáfora de que esto es como la punta del iceberg, ¿no? Esto se puede relacionar, como cuenta aquí, con el éxito, ¿no? Una cosa, lo que se ve del éxito es la parte que todo el mundo conoce, pero que la gente no suele conocer es la cantidad de trabajo que hay para que una persona o alguien, una institución, llegue al éxito. Esto se puede aplicar a muchísimas cosas, incluso a la física, ¿no? Una cosa es la física que conocemos, pero la cantidad de física que no conocemos es muchísimo mayor, ¿no? Así que sí, es una metáfora bonita que sirve para relacionarla con muchas cuestiones. Bueno, hablando de cuestiones importantes, ¿flota el cuerpo humano? Bueno, todos sabemos que el cuerpo humano está formado fundamentalmente de agua, y si está formado fundamentalmente de agua significa que la densidad del cuerpo humano va a ser muy parecida a la del agua. Pero si queremos saber si vamos a flotar o no, vale, muy parecida, pero mayor o menor. Bueno, pues la respuesta es que el cuerpo humano flota dependiendo del aire que metamos dentro. O sea, el cuerpo humano no es una caja rígida, sino que, como bien sabéis y podéis comprobar ahora mismo, podemos controlar la cantidad de aire que introducimos en nuestros pulmones. De manera que aquí tenéis una imagen que sería muy parecida a lo que sucedería cuando exhalamos todo el aire de nuestros pulmones, y entonces nuestros pulmones se quedan sin aire, y de esa forma, digamos, perdemos esa capacidad de flotación que nos darían esos pulmones llenos de aire. Y por eso flotamos muy poco, así casi nos vendría justo para sacar la cabeza fuera del agua.
incluso si sacáramos todo el aire de los pulmones, podríamos incluso sumergirnos. Es una cosa que en una piscina quizá habéis hecho alguna vez, ¿no? Otra cosa, si queremos flotar. Si queremos flotar, nos interesa tener los pulmones fundamentalmente llenos de aire, y de esa forma la flotación que nos aporta ese volumen extra de nuestros pulmones expandidos nos va a permitir flotar muchísimo mejor. Así que la estrategia, si queremos flotar, es respirar, pero siempre procurando tener los pulmones con la máxima cantidad de aire posible. Y esto también nos lleva a una situación, y es que si queremos sobrevivir en el agua, pues está claro que una pequeña parte de nuestro cuerpo va a ser la que podrá salir fuera, una pequeña parte de nuestro cuerpo. ¿Y qué preferimos sacar fuera? ¿La cabeza o preferimos sacar los brazos? Las dos cosas juntas no se puede, cuidado, porque lo ideal sería poder salvarnos pidiendo ayuda y sacar la cabeza a la vez, pero ya ves lo que sucede, ¿no? Si sacamos los brazos fuera, entonces la cabeza se mete dentro. Así que la estrategia para poder sobrevivir es sí, sacar la cabeza, y de esa forma podremos salvar la vida, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede en el mar, pero quizá habéis visto alguna vez una fotografía como esta. Este señor está flotando en un mar, es un mar especial. Es una fotografía sacada en el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar que se encuentra cerca de Jerusalén, y es un mar que tiene una concentración de sal muy elevada. O sea que al tener una concentración de sal muy elevada significa que ese agua que hay ahí es un agua especialmente densa. Y si es un agua especialmente densa, pues va a generar un empuje mayor que el agua normal que podemos tener, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el agua de una piscina, que es agua normal, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. El agua de mar suele tener 1,3, 1,03, dependiendo del mar. Si son mares cerrados como el Mediterráneo, son más salinos, los océanos son menos salinos, 1,03. Y este Mar Muerto tiene una densidad de 1,27, me parece. Y eso genera un empuje de Arquímedes mayor, y de manera que este señor, pues bueno, parece que está, no sé si viendo su teléfono móvil o leyendo una novela, puede hacerlo en el agua, ¿no? Conste que aquí estoy diciendo otra cosa importante, y es que cómo flotamos en el mar, flotamos mejor por la salinidad del agua, no porque haya mucha agua. A veces pensamos que como el mar es muy grande, ahí se flota mejor porque el mar es grande. No, da igual que el mar sea grande o pequeño, lo importante es la densidad del agua en la que nos estamos bañando, y la densidad del agua de mar es un poquito mayor que la densidad de una piscina en la que nos podamos bañar, es una piscina de agua dulce, ¿vale? Y bueno, si queremos flotar sin tener que irnos al Mar Muerto, pues nos ayudamos de un flotador, y de esa forma, con la menor densidad que tienen esos flotadores, vamos a generar un empuje de Arquímedes extra que nos va a permitir flotar mucho mejor, ¿vale? Bueno, cambiamos de tercio. ¿Y por qué suben los globos aerostáticos? Sí, los globos aerostáticos ascienden por el mismo motivo que flota un corcho, o por el mismo motivo que se genera cualquier tipo de flotación. La flotación sirve tanto para el agua como para la flotación en la atmósfera, y los globos aerostáticos tenemos aquí un ejemplo. Todos los hemos visto alguna vez. Y bien, ¿y por qué suben los globos aerostáticos, no? Bueno, pues sí, aquí también tendremos el peso del globo, y también tendremos el empuje de Arquímedes. ¿Y cómo conseguimos generar este empuje de Arquímedes? Bueno, pues se puede hacer de varias formas. La forma más, digamos, más sencilla es calentar el aire del interior. Seguro que hemos visto alguna vez cómo el aire caliente asciende, o cómo el humo asciende. Ese aire caliente asciende porque el aire, a fin de cuentas, son moléculas, y cuanto mayor sea su temperatura, más separadas van a estar. Y si van a estar más separadas, significa que ocupan más volumen y su densidad va a ser menor. Y al revés, si están más frías van a estar más juntas, densidad mayor. Y esto es algo tan importante como que, bueno, pues es el fundamento de cómo funciona la atmósfera de nuestro planeta. Y es que siempre que el Sol o por cualquier motivo se calienta el aire, ese aire menos denso va a ascender, y ese aire al ascender tendrá que ser ocupado por aire que venga de los laterales. O sea que estamos entendiendo de esa manera por qué hay viento. El viento sucede pues porque el aire caliente que se eleva tiene que ser ocupado por otras capas de aire. Así que, bueno, pues el aire caliente tiene menor densidad y permitiría que un globo ascendiera. O sea que hay que calentar el aire del interior, y eso quizá lo hemos visto alguna vez con los famosos quemadores que suele haber ahí en la barquilla del globo. Y aquí tenéis pintado un poco la historia. Aquí lo que quiero que primero que veáis es que los tres globos son igual de grandes. Y si son igual de grandes y están los tres globos bañándose en el aire normal, pues significa que el empuje va a ser el mismo en los tres. Mismo volumen con el mismo medio alrededor, pues entonces las flechas verdes van a ser las tres iguales. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer que el globo ascienda o descienda? Pues lo único que podemos hacer es regular el peso del globo, del aire que está dentro. Y cuando calentamos el aire de dentro, pues estamos haciendo que el aire de dentro sea más ligero, y de esa forma el peso del globo va a ser menor. Si lo enfriamos un poco, podemos conseguir que se equilibren, entonces el globo se quedaría estático,
y globos aerostáticos, así se llaman. Y si queremos bajar, lo que vamos a hacer va a ser dejar que se enfríe el aire del interior y entonces a ese aire menos caliente va a pesar un poquito más y va a ser mayor que el empuje y de esa forma el globo va a descender. Digo esto porque a veces pensamos que al conectar el quemador estamos fabricando más empuje. No, el empuje, insisto, es el mismo en los tres. Lo que estamos haciendo es que nuestro globo, el aire de nuestro globo pese menos. Y de esa forma vamos a lograr ascender. Así funcionan la mayoría de los globos aerostáticos, de aire caliente. Pero hay otras alternativas. Bueno, pues una que quizá conocemos porque hemos jugado de niños con ellos y hemos visto películas estupendas, son los famosísimos globos de helio. Son globos en los que están llenos de un gas especial, que es el helio, que, como os podéis imaginar, siendo de los primeros de la tabla periódica, concretamente es el segundo, pues son átomos muy ligeros, y al ser muy ligeros, pues ese helio tiene una densidad más baja que el aire que le rodea, y por eso un globo genera pues una fuerza ascensional que pues, se emplea para jugar o para escaparte con tu casa a otro lado, ¿no? Bueno, pues esto se emplea pues, para cosas ornamentales, pero también se puede emplear para fines científicos. Los famosos globos meteorológicos funcionan generalmente con helio, y además tienen esta pinta tan fea aquí, como si estuvieran mal hinchado o poco hinchado. Esto lo hacen porque estos globos van a alcanzar la estratosfera, van a alcanzar grandísimas alturas y van a estar en zonas de muy bajas presiones. Y si la presión va a disminuir, ese globo, conforme ascienda, va a aumentar su volumen. Así que esto, pues los científicos tienen que prevenirlo. Si el globo de helio estuviera hinchado aquí en la superficie terrestre, en cuanto extendiera unos kilómetros, ese globo probablemente explotaría. Estos son los globos de helio. Y luego pues ha habido globos más famosos, ¿no? Estos son los famosos cepelines o dirigibles que a principios del siglo XX pues incluso hacían vuelos transatlánticos y bueno, sí que es cierto que eran naves muy rápidas, pero en esa época había pocos medios alternativos para volar o para cruzar el Atlántico, ¿no? Que duda cabe que con la llegada de la aviación pues estos dispositivos fueron cada vez menos utilizados. Y bueno, pues hay unas imágenes espectaculares que son las de qué pasó con el dirigible Hindenburg. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues si el helio hemos dicho que era un gas ligero, el otro gas ligero por excelencia es el hidrógeno. Y bueno, pues el hidrógeno es más fácil de conseguir que el helio, y a alguien se le ocurrió llenar el globo en vez de con helio con hidrógeno. Y el hidrógeno pues ya sabemos que es un gas que es inflamable, de hecho se está planteando actualmente como un posible combustible alternativo, y bueno, pues en un accidente pues todo, imaginaos semejante depósito de hidrógeno de qué manera ardió, ¿no? Unas imágenes espectaculares. Y bueno, pues sí, esta tecnología de los globos de hidrógeno no ha tenido recorrido, y los globos de helio sí que todavía se están planteando pues con fines turísticos a veces o fines científicos. En fin, es una alternativa, es una forma muy barata de ascender, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos cómo funcionan los globos. Y todavía quedan algunas cuestiones por aclarar. Voy a dejar para las tres cuestiones. Una de ellas es esta que veis aquí. Si hemos dicho que la flotabilidad de los cuerpos depende de la densidad del cuerpo y la densidad del fluido, ¿qué le pasa a esta aguja que vemos aquí flotando en la superficie del agua? Bueno, pues sí, es que además del empuje de Arquímedes pasan otras cosas, son cosas muy interesantes que tienen que ver con las moléculas de agua que están ahí sujetando el objeto en la superficie. Esto se llama tensión superficial, y de esto, bueno, quizá hablaremos en otro momento. Otra cuestión muy interesante es que queremos flotar, pero queremos flotar bien. Este barco flota, este también, los dos están flotando, pero no queremos flotar así, queremos flotar así. Y esto es un reto porque en la navegación, pues las aguas realmente en el océano son aguas muy alteradas, actúan vientos, y lo normal es que los barcos, las naves, tengan que inclinarse, y claro, se inclinan, como bien habéis visto en algunas imágenes, sobre todo barcos deportivos o barcos a vela, pero no vuelcan. Y esto significa que el barco tiene que estar muy bien hecho. Y esto no es fácil. Para conseguir que un barco no vuelque, pues lo que hay que hacer es fijarse no solamente en el peso y en el empuje, para que flote, sino que encima dónde actúa ese peso y ese empuje, ¿no? Concretamente este barco estaría bien diseñado pues porque cuando se inclina un poco, el empuje y el peso lo que intentan es reenderezarlo, ¿no? O sea, cualquier pequeña alteración de ese barco, ese par de fuerzas va a conseguir devolverlo al punto de equilibrio. Sin embargo, este otro barco pues, está mal diseñado porque en ese caso el peso y el empuje están mal situados, de manera que cuando el barco se vuelque un poquito, ese equilibrio va a ser inestable y este barco volcaría. Así que sí, esto es una ciencia bastante compleja que quizá para los ingenieros navales la habrán estudiado muy bien, pero desde luego no es nada fácil hacer que los barcos hagan maravillas como sabemos que hacen los barcos deportivos, ¿no? Y ya la última cuestión, que para mí es quizá también de las más interesantes, es pues plantearse, en fin, con el permiso del señor Arquímedes, vale, sí, el principio de Arquímedes, todo cuerpo experimenta un empuje vertical igual al peso del fluido desalojado, pero aquí estamos para plantearnos preguntas. La pregunta es,
Sí, pero señor Arquímedes, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué va a haber esa fuerza? Porque usted lo diga, o si queremos ver de otra manera, ¿qué fuerzas conocemos en el mundo de la física? No hay muchas. Siempre hablamos de que hay 4 fuerzas fundamentales: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la interacción fuerte, nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. ¿Y dónde está aquí la fuerza de Arquímedes? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que poner la fuerza de Arquímedes como la quinta fuerza? ¿Esto va así? Bueno, pues quizá no. Y en el fondo aquí planea una cuestión que tiene que ver a veces con el nombre que le ponemos a este principio. A ver, ¿este es el principio de Arquímedes o es el teorema de Arquímedes? O dicho de otra manera, si fuera un principio sería como una especie de base fundamental, de principio fundamental, sobre el cual construimos la flotabilidad. Pero, vale, entiendo que Arquímedes en su época pues tuviera que plantearlo como principio, pero después de 2000 años que la ciencia ha avanzado, quizá podemos explicar ese principio de Arquímedes en base a principios más básicos, a otras leyes de la física más fundamentales y más conocidas, ¿no? Claro, habría que demostrarlo. Bueno, pues sí, esto se puede hacer. Concretamente, esta sería la visión de Arquímedes, y es que sobre un barco actúa el peso y actúa el empuje, pero también podríamos interpretar que lo que está pasando aquí no es una magia del principio de Arquímedes actuando esa fuerza porque sí, sino lo que tenemos es la fuerza que ejerce la presión del agua sobre el casco del barco. Y sí, aquí lo que tendríamos sería muchas fuerzas actuando sobre ese casco del barco, y aunque no os lo creáis, todas esas fuerzas sobre el barco coinciden exactamente con esta fuerza que nos dijo Arquímedes. Y esto, pues como dice Arquímedes, no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Lo que ocurre es que esto ya nos lleva a algo que ya no podemos hacer sin fórmulas, así que sí que os voy a emplazar a que si queremos seguir avanzando en este mundo de la flotabilidad, pues sí, tarde o temprano tendríamos que meternos a plantear las fórmulas para seguir haciendo cosas muy interesantes con los barcos, con los globos y con todas las cosas que se relacionen con el mundo de la flotabilidad. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el próximo vídeo.